¿Qué tal amigos? Nos encontramos en esta noche con un enlace vía Zoom, conectados con Lima, el Callao precisamente. Estamos con Manuel Ceballos Carrasco, quien es también el promotor de una iniciativa para convertir el Real Felipe, la fortaleza del Real Felipe, como patrimonio cultural de la humanidad. Eh, Buenas noches. Manuel, ¿cómo van esas gestiones? ¿Cómo surgió esta idea de hacer que el Real Felipe, un símbolo para nuestro país, el Perú, se convierta en patrimonio cultural de la humanidad? Buenas noches, Manuel. Igualmente a toda tu audiencia, que es enorme en Estados Unidos. Muchas gracias por esta oportunidad. En efecto, yo dirijo el colectivo Amigos Amantes del Callao, que desde el año 2022 propuso al Estado peruano iniciar las gestiones para que se nomine a la fortaleza del Real Felipe como patrimonio de la humanidad. Y esto surgió como parte de una reflexión de la comunidad. En plena crisis de la pandemia, en la que estábamos todos encerrados y temerosos ante el vendaval de la muerte, decidí convocar amigos de los barrios en los que he vivido, personalidades, músicos, artistas, arqueólogos, historiadores, líderes sociales, gente sencilla, para pensar en el futuro del Callao. Y les propuse visionar el Callao, que salía recientemente de una de las tantas situaciones de emergencia en las que colocaba el gobierno por las crisis de delincuencia, y les planteé la idea de pensar en la vida, pensar en el 2040. Y entonces hicimos una serie de reuniones con gente que sabía de diferentes temas, de situaciones económicas y sociales, y llegamos a la conclusión que el Callao, la ciudad del Callao, tenía que cambiar de rol y de modelo de desarrollo, porque la vinculación con el puerto y el aeropuerto, principalmente con el puerto, no había representado una transferencia de beneficios a la ciudad. Mientras el puerto estaba administrado por las grandes empresas del mundo con la más moderna tecnología, el Callao seguía como un barrio olvidado, desordenado, atrapado en el pasado y atrapado por la violencia. Era evidente que había que cambiar de modelo de desarrollo para que las personas que viven en el Callao tengan empleo y tengan bienestar. Y la conclusión luego de eso es que hacia el futuro el Callao debe construir su desarrollo a partir del patrimonio que tiene, el patrimonio natural que constituyen sus islas, sus playas, su riqueza biológica, marina, sobre la base del patrimonio cultural, su historia, su rica historia, cuyos antecedentes nos llevan a reconocer hechos de la independencia, ¿no? Recordemos que fue justamente en 1826 que en la fortaleza del Real Felipe capituló el último regimiento español, cerrando el ciclo de la independencia del Perú y del continente. Que ya en la República, en 1866, un 2 de mayo, en la que el pueblo del Callao y el Perú venció a la Armada española de una manera rotunda, sellándose así y cerrándose cualquier pretensión neocolonial, constituye hechos históricos de alta relevancia para el Perú y para el continente. Concluyo en esto, que en el Callao, en la patria, solo ha reconocido victorias. De manera que culturalmente, desde la historia, hay un valor significativo que el Callao debe utilizar para impulsar su desarrollo. Y con él, los vestigios de su historia desde del neolítico, prehispánico, colonial, incaico,
cuyos vestigios están presentes y que hay que relevarlos, ponerlos en valor para que se conozcan y puedan ser visitados. Esos dos conceptos que el desarrollo futuro del Callao debe enfocarse, debe consolidarse a partir de su patrimonio natural y cultural, fue la conclusión de este grupo de trabajo que constituimos y que yo le llamé Amigos Amantes del Callao. Terminado este ciclo de reflexión y conociendo ya cuál es la visión al 2040, a mí de manera personal me quedaba la sensación que había algo más que añadirle. Y visitando la ciudad de Cartagena de Indias, en la que hay un castillo similar al Real Felipe, y hay una ciudad antigua que también tiene el Callao, una ciudad antigua, yo encontré la respuesta para ese interrogante de aquello que le faltaba a la definición de la visión estratégica del Callao. Ingresando a este castillo, hay una placa que dice Patrimonio de la Humanidad desde 1984. El castillo de San Felipe tiene una dimensión que es la sexta parte de la fortaleza del Real Felipe. Y en efecto tiene una alta trascendencia histórica porque era el circuito, el punto de encuentro de las riquezas que venían del Caribe o de México y de esta parte del sur del Perú, y ahí se consolidaban en galeones que los llevaban a Sevilla, a España. Pero la fortaleza de Real Felipe, que tiene 6 veces más que ese castillo, defendía la colonia más importante de España en América. De manera que si en efecto hay algún parecido, lo cierto es que la nuestra tiene una mayor significación histórica y tiene una dimensión y una complejidad arquitectónica que a mi juicio la destaca de manera significativa. Entonces, en octubre del 2021, sí, eso fue en 2021, encontré la respuesta a la interrogante. Si la fortaleza del Real Felipe es dimensionalmente mayor, arquitectónicamente y constructivamente superior, entonces también tiene el merecimiento de ser patrimonio de la humanidad. Indagué luego en Internet y otros archivos de la propia UNESCO que habían una docena de construcciones militares coloniales de menor magnitud y de menor trascendencia. Entonces, yo llegué al Perú después de esta visita a Cartagena con la conclusión y además con la satisfacción de encontrar una respuesta de que la fortaleza del Real Felipe tiene los merecimientos arquitectónicos, históricos y constructivos para ser patrimonio de la humanidad. Y así se inició esta gesta. Convoqué luego a expertos del propio colectivo, historiadores, arqueólogos, y constituimos una comisión técnica para presentar los fundamentos al Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura de inmediato creo que fue un discurrir de la cortina y se le abrió los ojos realmente a la autoridad y a los expertos del Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura formó un grupo de trabajos en el Callao con representantes del gobierno local, gobierno regional, la Dirección Desconcentrada de Cultura, la representación del Ejército, de la Dirección de Museos del Ejército, y ante la cual expusimos nuestros argumentos y aprobaron por unanimidad que en efecto teníamos toda la razón para iniciar el proceso de nominación. El paso siguiente fue presentarse a la UNESCO mediante un informe técnico y argumentar que se inicie el proceso a partir de su incorporación de la fortaleza a un listado indicativo nacional, que es la relación de bienes que tiene todo país que tienen el potencial para ser declarados Patrimonio de la Humanidad. En enero del año 2023, UNESCO contestó y en efecto acreditó que la fortaleza tiene esos méritos para iniciar un proceso de nominación. Y eso dio lugar luego a una serie de esfuerzos de parte del colectivo nuestro a fin de poder elaborar el expediente preliminar, que es una especie de pretesis que hay que presentar a UNESCO para que continúe el proceso de nominación.
De manera que en septiembre del año 2024, a pedido nuestro ante el ministro de elaborar el expediente preliminar de manera voluntaria, nuevamente, se nos dio esa facultad, elaboramos el expediente preliminar con información, obviamente, y anuencia del ejército, del municipio y otras entidades con cuya información consolidamos y realizamos este expediente que ha merecido ya la atención de la UNESCO con reuniones consecutivas con expertos para profundizar los argumentos de este expediente preliminar. En octubre de este año, UNESCO debe dar su respuesta a la presentación de este expediente preliminar y nosotros estamos convencidos que va a ser positivo y que eso va a dar lugar al informe, a la realización del informe definitivo, que yo presumo que debemos presentarlo en octubre o en septiembre del año 2026 y a lo largo del 2027 esperar una respuesta positiva nominándose a la fortaleza del Real Felipe como Patrimonio de la Humanidad. Esa es la instancia en la que nos encontramos. Nosotros hemos emprendido una campaña global de apoyo de personas e instituciones a fin que el eco desde el Callao llegue a la UNESCO y se sepa que no solo tenemos los argumentos científicos, históricos, arquitectónicos, sino también tenemos la amplia adhesión de cientos de miles de ciudadanos chalacos y del Perú y de América Latina que apoyan esta gestión y están dispuestos a proteger el bien para las futuras generaciones. ¿Qué es lo que se sabe concretamente del Real Felipe, sobre todo los peruanos y los chalacos? ¿Qué se conoce de esto? Porque es un símbolo histórico que también nos debe enorgullecer a todos los peruanos, y no solamente a los peruanos, sino también a Latinoamérica, porque desde ahí se defendieron también los intereses de América Latina. Y quiero que nos digas cómo ha sido la reacción del pueblo chalaco y del pueblo peruano, de la reacción de todos los que han acudido a ustedes como colectivo. Bueno, la reacción ha sido ampliamente positiva. La carta presentada al Ministerio de Cultura el año 2022 proponiendo el inicio de las gestiones contó con la adhesión de los colegios profesionales, con hermandades religiosas, con organizaciones sociales de los barrios, de los comedores populares, de los vasos de leche, de, eh, y de miles de ciudadanos que firmaron la carta de presentación e inicio de las gestiones. Incluso organizaciones internacionales se adhirieron a este pedido nuestro. Quiere decir que la reacción ha sido positiva en tanto representación de organizaciones sociales, culturales, económicas, religiosas y de miles de ciudadanos que libremente están comprometidos con esta gesta. Ahora, es cierto que la difusión mucho más amplia, mucho más masiva, va a ser necesario y eso va a ir creciendo en la medida que se vaya acercando la fecha definitiva de la aprobación de UNESCO. Ahora, todos los medios nacionales han tocado el tema, hemos tenido presencia en todos los medios nacionales que se conozcan, escritos, sobre todo escritos, e incluso internacionales que han visto que en efecto esta iniciativa ciudadana tiene los méritos suficientes. Lo interesante es que esta iniciativa no ha partido del Estado, que es lo usual, ¿no? De los municipios, del gobierno regional o del Estado mismo. Esto ha partido de la ciudadanía por ese amor que se tiene a la fortaleza, los chalacos. La fortaleza, pues, es el epicentro cultural, arquitectónico del Callao, del cercado del Callao, y es una referencia de toda la región desde hace muchísimo tiempo. No tiene más de cerca de 280 años en la historia del Callao y del Perú. ¿No? Desde 1952 es monumento nacional y es una obligada visita para sentirse realmente identificado con la historia del Callao y de paso de América Latina. De manera que la adhesión es amplia y multánime. No hay ninguna argumentación adversa a esta propuesta
Y como tú has podido ver en las fotografías que te he podido trasladar, donde vamos, la comunidad se expresa a favor de la iniciativa. De manera que no hay ninguna resistencia, aquí no hay diferencias de ninguna naturaleza. Hemos logrado hacer un crisol de expresiones sociales eh, que no distingue credo, ni concepto político, ni científico, ni de ninguna naturaleza. Se han unido todos, nos hemos unido todos para lograr un reconocimiento a un monumento de trascendencia nacional y mundial, y con él ese reconocimiento, el reconocimiento al Callao, a su contribución a la historia, a su contribución a la creación de riqueza en el país y su contribución, evidentemente, a los logros que el Perú ha tenido militar, políticamente en el Callao. No nos olvidemos que el Callao es reconocida por la nación como provincia constitucional del Callao. Ese mérito como consecuencia de haber defendido el gobierno y la constitución es un paradigma de las repúblicas en América Latina. Esto de 1800, este acto de 1857 era un acto de afirmación de la lucha por la democracia, en la que las repúblicas de América Latina estaban formándose y consolidándose. De manera que el Callao tiene también ese atributo significativo que tenemos que rescatar, porque se ha perdido en la niebla, en la nebulosa de la persistente campaña negativa que algún periodismo amarillo quiere ver en el Callao solo actos vinculados a la delincuencia o actos negativos. El Callao es un pueblo victorioso, es un pueblo heroico, es un pueblo luchador, trabajador, que ha contribuido a la historia, a la libertad y a la democracia del Perú y de América Latina. El reconocimiento de la fortaleza del Real Felipe es un reconocimiento al pueblo del Callao y va a constituir una esperanza y un impulso a su desarrollo, porque han de venir cientos de miles del mundo, primero del Perú. Nosotros estamos a minutos de Lima, hay 10 millones de habitantes que establecían las condiciones de seguridad, mejorado los estándares de servicios turísticos y culturales, van a venir en multitudes al Callao, y eso va a significar el movimiento de los negocios gastronómicos, comerciales, va a significar empleo, va a significar bienestar, va a significar el cambio de la historia del Callao. Va a ser un antes y un después. De manera que esto merece y va a merecer crecientemente un reconocimiento a esta gesta de los chalacos por lograr esta nominación mundial. Estamos sumamente orgullosos de eso y yo me siento sumamente responsable por el hecho de haber iniciado esta propuesta, pero ahora ya no me pertenece, pertenece no solo a los expertos que hemos logrado consolidar de la primera línea y de la más alta factura intelectual en el Perú, a las que se han sumado intelectuales y expertos de América Latina, de Puerto Rico, de Colombia, de Panamá, de Chile, de España, de México, que al escuchar nuestras argumentaciones se han incorporado también como agentes activos por lograr esta nominación. De manera que el entusiasmo, mi querido Manuel, no solamente de los chalacos, va a crecer en el Perú y ya en el continente ya hay una voz que está creciendo de manera ilimitada. Vamos a lograrlo y esa será una fiesta para el Callao, para el Perú y para América Latina.